¿Y si justo ahora estuvieras a punto de rendirte y esta fuera la última señal de Dios antes de que lo hagas? ¿Y si te dijera que estás a punto de descubrir una verdad espiritual que podría salvarte de una caída inminente, un mensaje escondido entre palabras antiguas y eternas, que muy pocos llegan a ver, pero que Dios ha decidido mostrarte hoy, justo cuando más lo necesitas? ¿Te atreverías a mirar hasta el final? Hay momentos en la vida en los que el alma se cansa, en los que orar parece inútil y el cielo parece más distante que nunca. Tal vez llegaste a este video con el corazón roto, con dudas que te carcomen, con la sensación de que ya no puedes más, pero déjame decirte algo que no es casualidad. Dios te trajo hasta aquí. No fue YouTube, no fue el algoritmo, fue Dios. En este video descubrirás algo que puede cambiarlo todo. Hay un mensaje escondido, un secreto divino revelado a pocos, que puede devolverte la fe, darte dirección y fuerza para continuar. Este no es un simple video, es un llamado del cielo, una voz suave y persistente que te dice: no sueltes mi mano todavía. Muchos creyentes hoy están al borde del abismo espiritual. Luchan en silencio, con lágrimas que nadie ve, con oraciones que creen que nadie escucha. Y quizás tú también estés ahí, cansado de esperar, confundido por el silencio de Dios. Pero, ¿y si este silencio fuera la antesala de una revelación? ¿Y si esta prueba es el umbral de un milagro? En los próximos minutos vamos a hacer un viaje profundo y espiritual a través de la palabra viva. Vamos a explorar verdades que han sido refugio para profetas, consuelo para mártires y fuerza para aquellos que estuvieron al borde de la rendición. Y tú serás parte de eso. Vas a entender por qué estás atravesando lo que estás atravesando y qué quiere enseñarte Dios en medio de tu dolor. Vamos a estudiar 14 enseñanzas bíblicas, cada una como una luz en medio de la oscuridad, y cada una irá respondiendo a esa pregunta que quizás llevas dentro. ¿Dios todavía me escucha? ¿Dios todavía tiene un propósito para mí? ¿Vale la pena seguir creyendo? Sí, vale la pena, y este video te lo va a demostrar. Pero para recibir lo que el Espíritu Santo quiere entregarte hoy, necesitas estar dispuesto. No basta con escuchar, tienes que involucrarte. Por eso, quiero que comentes ahora mismo la frase paz en Cristo. Esa es tu declaración, tu compromiso con la fe, aunque estés débil. Al escribirlo, estás diciendo: todavía quiero creer. Hazlo ahora mismo. En los comentarios, escribe paz en Cristo como acto de fe. Y también porque cuando lo haces, ayudas a que YouTube muestre este mensaje a más personas que están como tú, necesitando una palabra de esperanza. Dale me gusta al video ahora mismo si sientes que esto es algo que Dios quiere que se expanda. Y si ya lo hiciste, déjame felicitarte. Estás siendo parte de un ministerio que lleva consuelo donde no hay iglesia, donde no hay pastor, donde solo hay dolor. Tú estás haciendo que el mensaje de Cristo viaje más allá de fronteras físicas. Y si aún no estás suscrito, este es el momento de hacerlo, porque esta comunidad no es un simple canal, es una familia espiritual, es una lámpara encendida en medio de la noche. Suscribirse es decir, quiero estar cerca del fuego, no quiero quedarme afuera cuando Dios hable. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios permite que tu fe sea probada al límite? ¿Y si la respuesta está escondida en una historia bíblica que nunca habías leído de esa manera? ¿Y si una de las próximas enseñanzas contiene la clave para abrir esa puerta que llevas meses tocando sin respuesta? Te lo diré con claridad. La penúltima enseñanza de este estudio puede contener una clave profética para tu vida. Algo que, si lo recibes, puede cambiar radicalmente tu manera de ver la situación que estás viviendo. Así que quédate hasta el final. No pauses, no te vayas.
Estás a punto de descubrir algo que puede renovar tu alma. Dios quiere hablarte, pero necesitas estar presente de principio a fin, porque solo aquellos que perseveran hasta el final reciben la promesa completa. Ahora, si ya comentaste paz en Cristo, si diste like y te suscribiste, ya estás listo para recibir. Este no será un estudio bíblico cualquiera. Será un viaje profundo, honesto, confrontador y lleno de revelación. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede devolverte la fe antes de que la pierdas. La lucha de Elías bajo el enebro. Imagínate a uno de los profetas más poderosos de toda la Biblia. Aquel que llamó fuego del cielo, que desafió a reyes, que vio con sus propios ojos cómo Dios respondía con milagros públicos y gloriosos. Ahora tirado en el suelo, temblando de miedo, deseando la muerte. Ese es Elías. Y su historia, lejos de ser simplemente un relato antiguo, es una radiografía espiritual de lo que muchos creyentes viven hoy en secreto. Elías acababa de enfrentarse al rey Acab y a los profetas de Baal. Había experimentado uno de los momentos más sobrenaturales de toda su vida. Fuego bajó del cielo y consumió el sacrificio. El pueblo se volvió a Jehová. Elías fue el instrumento de un gran avivamiento, pero pocos versículos después lo encontramos huyendo, quebrado, con la fe resquebrajada, diciendo: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida». Primero Reyes 19:4. ¿No es esto profundamente humano? ¿No es esta una realidad con la que muchos creyentes se sienten identificados hoy? Quizás tú también viviste momentos de gloria espiritual, respuestas de oración, promesas que Dios te confirmó. Pero ahora, sin saber cómo llegaste hasta aquí, estás cansado, agotado, sin ganas de seguir. Te preguntas si vale la pena orar, si Dios realmente escucha, si Él está todavía contigo. Y Elías también se preguntó eso. Aquel que había visto fuego descender del cielo, ahora no puede ni levantarse del suelo. Pero aquí comienza la revelación. El silencio no es ausencia. Dios no reprendió a Elías por su cansancio. No le gritó, no lo acusó de débil. En vez de eso, envió un ángel con pan y agua, una comida sencilla, pero suficiente para devolverle fuerzas. Dios entiende tu desgaste emocional y espiritual. No te pide que seas perfecto. No espera que siempre estés fuerte. Él es el Dios que alimenta al profeta quebrado bajo el árbol, el Dios que ve tus lágrimas en la madrugada, el que conoce cada pensamiento oscuro que nunca te atreviste a decir en voz alta. Y si estás aquí viendo esto, es porque el mismo Dios que no abandonó a Elías tampoco te ha soltado a ti. ¿Sabías que Elías se quedó dormido después de comer y el ángel volvió una segunda vez? Primera Reyes 19:7. Eso es gracia, eso es compasión divina. Dios te visita no una, sino todas las veces que necesites, porque Él sabe cuánto cuesta seguir creyendo cuando todo dentro de ti te pide rendirte. El camino es largo, pero no estás solo. El ángel le dice a Elías: «Levántate y come, porque largo camino te resta». ¿Puedes sentir el peso de esas palabras? Dios no está diciendo: «Vamos, apúrate». Está diciendo: «Tienes más por vivir». Esto no es el final. Lo que estás viviendo es una estación, no tu destino. Y esa es una palabra para ti hoy. Tu fe está siendo probada, sí, pero eso no significa que se ha perdido. A veces, Dios permite que pasemos por el valle más oscuro, no para destruirnos, sino para enseñarnos a depender completamente de Él. La fe verdadera no se mide en el altar donde cae el fuego, sino en el desierto, cuando no hay fuego, ni voz, ni respuesta, y aún así, decides seguir. Cuando Dios habla en susurros después de ser fortalecido, Elías camina 40 días hasta el monte Horeb, donde se esconde en una cueva. Y allí
esperando una respuesta poderosa de Dios, presencia un terremoto, un fuerte viento, un fuego. Pero Dios no estaba en ninguno de ellos, hasta que finalmente viene un silbo apacible y delicado, y allí estaba Dios. ¿Sabes por qué? Esto es tan poderoso, porque nos muestra que Dios no siempre responde con espectacularidad. Muchas veces su respuesta llega como un susurro en medio del caos, como una paz que no entiendes, pero que sientes, como una palabra que parece pequeña, pero que encaja exactamente con lo que necesitas oír. Tú que estás al borde de perder la fe, quizás estás esperando un fuego, un milagro, un terremoto, y Dios hoy te habla con suavidad a través de este mensaje y te dice: estoy aquí, no te he dejado, no te rindas todavía. El propósito sigue intacto. Dios no solo consuela a Elías, le da instrucciones claras, le recuerda que todavía hay propósito, que todavía hay misiones que cumplir, que todavía hay generaciones que necesitan lo que Elías lleva por dentro. Y lo más hermoso, le revela que no está solo, que hay 7,000 más que no han doblado sus rodillas ante Baal. Tú tampoco estás solo. Puede que te sientas aislado, incomprendido, invisible, pero hay otros luchando como tú. Hay otros que están en silencio, peleando sus propias batallas de fe. Y tú eres parte de ese remanente. No te des por vencido. Dios te está alimentando ahora mismo con pan espiritual. Te está preparando para seguir caminando. Hay camino por delante. Hay un llamado que todavía arde, aunque ahora parezca apagado. Reflexión directa al corazón del oyente. Quiero que mires a tu interior por un momento. No mires tu entorno. No pienses en tus errores ni en tus caídas. Solo hazte una pregunta. ¿Estoy dispuesto a escuchar el susurro de Dios hoy? Porque puede que no llegue como tú esperabas. No será en un trueno, ni en una explosión de milagros. Puede que llegue como esta palabra, como este video, pero si lo reconoces, vas a volver a levantarte. Elías comió, descansó, caminó y escuchó. Tú también puedes hacerlo. Este es solo el primer paso. No apagues este video. Dios todavía no ha terminado. El quebranto de Pedro después del canto del gallo en algún rincón del patio del sumo sacerdote, cuando la noche aún estaba viva y el juicio contra Jesús apenas comenzaba, un hombre lloraba amargamente. Era Pedro, el discípulo fervoroso, el que había prometido jamás negar al Maestro, pero lo hizo 3 veces, y entonces el gallo cantó, y la mirada de Jesús lo alcanzó, y su alma se quebró. Esta escena tan conocida y narrada no es simplemente una caída del carácter de un discípulo, es una lección profunda sobre el corazón humano, sobre el quebranto, la restauración y la fidelidad divina, incluso cuando nuestra fe parece haberse derrumbado por completo. Y es ahí, en esa historia, donde tú y yo volvemos a encontrar esperanza. Cuando el fervor no basta, Pedro no era un cualquiera. Fue el primero en decir que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue quien caminó sobre las aguas. Fue quien sacó la espada para defender a su maestro. Era apasionado, impulsivo, valiente. Pero esa noche su fe falló, no porque no amara a Jesús, sino porque el miedo fue más fuerte que su convicción. Esto es lo que tantas veces le sucede al creyente de hoy. Nos apasionamos en la adoración, prometemos fidelidad en la oración, decimos: aquí estoy, Señor. Y luego, cuando llega la presión, cuando la vida golpea con fuerza, cuando los ojos nos buscan y los corazones nos juzgan, nos escondemos, dudamos, negamos. Pedro negó conocer al hombre que amaba. Y lo hizo no una, sino 3 veces. ¿Has estado allí? ¿Te has sentido alguna vez indigno de Dios por haberle fallado? ¿Has dudado de que puedas volver a ser usado, restaurado,
Amado, después de negar al cielo con tus actos, tus palabras o tu silencio, entonces necesitas ver lo que sucedió después. La mirada que no condena a Lucas nos relata algo que ningún otro evangelista menciona. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Lucas 22:61. No fue una mirada de juicio, no fue un «te lo dije». Fue una mirada que decía, te sigo amando, sé quién eres incluso ahora, no he renunciado a ti. ¡Qué maravilla! En medio de la traición, Jesús no quitó los ojos de aquel que lo había negado, y esa mirada lo quebró, no porque lo condenara, sino porque lo recordó. Lo llevó de regreso a aquel momento donde prometió dar su vida por él. Lo enfrentó con su fragilidad, pero lo preparó para su redención. Tal vez hoy tú estás mirando hacia abajo, avergonzado por cómo has vivido tu fe en las últimas semanas, por decisiones que tomaste, por momentos en que te sentiste cobarde o tibio. Pero Jesús hoy te está mirando, y su mirada no te acusa, te invita a volver. El llanto que purifica a Pedro salió y lloró amargamente. Ese llanto no fue solamente dolor por lo que hizo. Fue un llanto profundo, espiritual, transformador. Fue la expresión de un alma que no quiere vivir alejada de Dios. Y eso es lo que muchos necesitan hoy. Llorar de nuevo. No por lástima, sino por convicción. Porque sabes que te has alejado. Porque sientes que tu alma está fría y necesitas que algo te quebrante, te rompa por dentro para volver a arder por el Señor. No te avergüences de tus lágrimas espirituales. Son ellas las que limpian el alma, las que preparan el terreno para la restauración, porque lo que viene después del quebranto es un nuevo llamado. La restauración en la orilla. Después de la resurrección, Jesús no evitó a Pedro. Lo fue a buscar, y lo esperó una vez más en la orilla del mar. La escena es hermosa, una fogata, pan, peces y una conversación que no comienza con reclamos, sino con una pregunta. ¿Me amas? 3 veces Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba, una por cada negación, y no fue para avergonzarlo, fue para restaurarlo completamente. Cada afirmación de amor era una capa de gracia sobre la culpa. Cada respuesta de Pedro era un ladrillo más en la reconstrucción de su llamado. Dios no ha terminado contigo. Puede que lo hayas negado con tu forma de vivir. Puede que hayas estado frío, indiferente, desconectado, pero Él te busca en la orilla de tu dolor, te llama por tu nombre y te pregunta, ¿todavía me amas? No importa cuán lejos hayas caído, lo que importa es que su gracia sigue ahí, intacta, esperando por ti. Un nuevo encargo después de que Pedro respondió. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En otras palabras, sigo confiando en ti. Te entrego lo más valioso que tengo, mi gente, mi iglesia, mi mensaje. ¡Qué escándalo de misericordia! El mismo que negó, ahora es restaurado para guiar a otros. El mismo que dudó, ahora será columna de la fe de muchos. Y ese es el mensaje para ti hoy. Dios no te descarta por tu fracaso. Él usa incluso tus caídas para hacerte más fuerte, más humilde, más real. El Pedro que negó fue transformado en el Pedro que predicó en Pentecostés. El mismo que se escondió, luego se paró frente a miles para proclamar que Jesús era el Mesías. Reflexiona al corazón del oyente. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios restaure tu historia? Hoy, quizás como Pedro, sientes que el canto del gallo te persigue, que tus errores gritan más fuerte que tu adoración, que no mereces ser llamado discípulo. Pero yo te digo lo que Jesús te diría. ¿Me amas? Si tu respuesta es sí, aunque sea con lágrimas, aunque sea temblando, entonces hay esperanza para ti. La fe que pensabas perdida aún está viva. Aunque frágil, sigue encendida y hoy
Dios no solo quiere restaurarte, quiere usarte, porque quienes han llorado amargamente, quienes han tocado fondo, son los que pueden hablar con mayor autoridad sobre la gracia. Son los que pueden mirar a otros y decir, yo también fallé, pero Él me levantó. El lamento de Job y el silencio de Dios, hay dolores que no se pueden explicar con palabras. Hay momentos en que lo que más golpea no es la pérdida, ni la enfermedad, ni el juicio de los demás, sino el silencio de Dios. Job lo sabía. La historia de Job es una de las más desconcertantes y misteriosas de toda la Biblia. Un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios y sin embargo despojado de todo. Familia, salud, riqueza, reputación, paz y aún más desconcertante, todo con el conocimiento y permiso de Dios. ¿Por qué un hombre como Job fue expuesto a una prueba tan desgarradora? ¿Por qué un Dios amoroso permitiría tanto sufrimiento a un siervo fiel? Y la pregunta más punzante, ¿dónde estaba Dios mientras Job clamaba con el alma hecha pedazos? Si alguna vez te has preguntado por qué sufres tanto si estás tratando de ser fiel, si alguna vez sentiste que el cielo está cerrado, que tu oración rebota, que tu dolor no tiene sentido, entonces Job es tu espejo, y también es tu respuesta fe en el polvo. Job no cayó porque pecó, no fue disciplinado, no fue juzgado, fue probado, y en esa prueba lo perdió todo, menos la fe. Aunque su fe temblaba, aunque su alma gemía, aunque maldijo el día en que nació, Job nunca maldijo a Dios. ¿Puedes imaginar esa escena? Un hombre solo, cubierto de llagas, sentado en ceniza, con su cuerpo destruido y 3 amigos que lo acusan de ocultar un pecado. Su esposa, quebrada por el mismo dolor, le dice que maldiga a Dios y muera. Y sin embargo, él responde, aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Qué nivel de entrega, qué profundidad de fe, aún sin respuestas. Job no tenía Biblia, no tenía una iglesia, no tenía consejeros sabios. Solo tenía su memoria, su relación con Dios y su dolor. Cuando Dios guarda silencio durante 37 capítulos del libro de Job, Dios no habla. Job clama, Job discute, Job suplica, pero no hay voz del cielo, no hay visión, no hay sueño, solo silencio. Y aquí hay una verdad que no se predica con frecuencia, pero que es crucial para quien está a punto de perder la fe. Dios a veces guarda silencio, no porque no esté, sino porque está formando algo más profundo en ti. El silencio de Dios es el horno donde se templa la fe verdadera. Es en ese silencio donde la adoración se vuelve real. Cuando ya no adoras por lo que tienes, sino por quien sabes que Él es, incluso si no lo sientes. Eso es adoración pura, eso es fe madura. Las preguntas sin respuesta. Job hace más de 300 preguntas a lo largo de su discurso, y la mayoría no son respondidas. ¿Por qué mueren los justos? ¿Por qué prosperan los impíos? ¿Por qué nací? ¿Por qué no morí al nacer? ¿Dónde estás, Dios? ¿Te suenan familiares? Muchas veces. El alma que sufre no busca respuestas teológicas, sino consuelo. No quiere doctrina, quiere presencia. Y cuando esa presencia no se siente, la fe se tambalea. Pero escúchame bien, el hecho de que Dios no hable no significa que no esté trabajando. El oro no se forma en la superficie, sino bajo tierra, en presión, oscuridad y fuego. Y así es. Tu fe, Dios responde, pero no como esperabas. Finalmente, en el capítulo 38, Dios habla, pero no responde a las preguntas, no explica el sufrimiento, no justifica su silencio. En cambio, le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. Y empieza un discurso divino que no gira en torno al porqué del dolor, sino al poder, la sabiduría y la majestuosidad de Dios. Le habla de las estrellas,
de los mares, de los animales, del ciclo de la vida. Y lo que parece una evasión es una revelación. Dios no responde con lógica, responde con presencia. Le recuerda a Job quién es él, y con eso le basta. Job responde: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. ¡Qué tremenda declaración! Job no obtuvo respuestas, obtuvo una revelación, y esa revelación transformó su alma. Restauración más allá de la pérdida. Después de ese encuentro, Dios restaura a Job, le devuelve el doble de lo que perdió, le da nuevos hijos, restaura su salud. Pero la verdadera restauración no fue externa, fue interna. Fue en su percepción de Dios, en su entendimiento de la fe. Ya no era el hombre que adoraba para ser bendecido. Ahora era el hombre que adoraba porque vio a Dios. Y ese es el lugar al que Dios quiere llevarte. No una fe transaccional, sino relacional. No una fe basada en lo que recibes, sino en quién es Él. Reflexión directa al corazón del oyente. Tal vez hoy estás como Job, roto, sufriendo, confundido, y sientes que Dios ha guardado silencio demasiado tiempo. Te preguntas si aún estás en su radar, si acaso Él ve tus lágrimas, si le importas, y yo vengo a decirte con toda autoridad espiritual: sí, Él te ve, sí, Él está, sí, Él te ama, pero estás en el horno. Y el horno no es el final, es el lugar donde se purifica el oro, donde se forjan los verdaderos adoradores. No pierdas la fe ahora. Estás más cerca de la revelación de lo que crees. Lo que Dios quiere mostrarte no es solo el porqué de tu dolor, es el quién detrás de todas las cosas. El Dios soberano, eterno, justo, misterioso, pero increíblemente presente, aunque en silencio. No abandones tu proceso, porque el mismo Dios que permitió la prueba ha preparado la restauración. El clamor de la mujer del flujo de sangre, 12 años. Ese fue el tiempo que una mujer sin nombre, pero con historia, vivió marginada, invisible, impura, exhausta. 12 años sangrando, 12 años siendo considerada inmunda, 12 años gastando todo lo que tenía, probando médicos, soluciones humanas, terapias, rezos, y nada. Nada cambió, hasta que, en medio de una multitud, en medio del polvo y el ruido, ella decidió tocar el borde del manto de Jesús. Y ese toque, silencioso y escondido, fue suficiente para detener al Creador del universo en seco. Esta historia no es solo una curación más, es una lección profunda sobre la fe cuando todo está perdido, y un recordatorio de que Dios ve lo que nadie más ve. Una mujer sin nombre, la Biblia ni siquiera nos dice cómo se llama. No hay genealogía, no hay presentación, solo sabemos lo que ha vivido. Había padecido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Marcos 5:26. ¿Te suena familiar? Intentaste todo, buscaste ayuda, oraste, fuiste a iglesias, hiciste promesas, diste lo que no tenías, y sin embargo sientes que estás peor. Esa mujer no era simplemente una paciente. En su contexto cultural era una excluida. No podía tocar a nadie, no podía ser tocada. Era considerada impura según la ley. Vivía aislada, rechazada, silenciada. Pero algo dentro de ella seguía vivo, una chispa, una intuición espiritual, una esperanza desesperada. Y eso fue suficiente, la fe que rompe estructuras. La mujer del flujo de sangre rompió muchas reglas. Salió de su casa sabiendo que, según la ley, no podía estar entre la multitud. Cada persona que ella tocaba quedaba impura también, y aún así se arrastró entre la gente, se acercó por detrás y tocó el borde del manto de Jesús. No le
Pidió permiso. No esperó ser invitada. Ella se atrevió. ¿Sabes lo que eso significa para ti hoy? Que no tienes que esperar a que alguien te dé un lugar, que no necesitas ser visto por la multitud, no necesitas tener un nombre espiritual o reputación. Dios responde al clamor del invisible. La mujer no gritó, no interrumpió, tocó en secreto, pero lo hizo con fe, y esa fe activó el poder de Dios, el poder que se detiene por ti, Jesús. Iba camino a sanar a la hija de Jairo. Un caso urgente, una niña que se moría. Había una multitud apretándolo, rodeándolo, empujándolo. Y, de repente, Jesús se detiene. ¿Quién me ha tocado?, pregunta. Los discípulos, confundidos, le dicen: «Maestro, todos te aprietan y preguntas quién te tocó». Pero Jesús sabía la diferencia entre un roce accidental y un toque de fe. Él sintió que poder salió de él y no avanzó hasta saber quién fue. ¿Puedes sentir el peso de eso? Entre multitudes, entre cientos de personas, entre todos los que rodeaban a Jesús. Él detuvo su camino por una mujer sin nombre, sin fama, sin fuerza, pero con fe. Y así es contigo. Tú, que quizás no te sientes digno, que piensas que Dios tiene cosas más grandes que atender, que hay otros más espirituales que tú. Él se detiene por ti. Dios no responde al protocolo. Responde al clamor del alma que cree, incluso cuando ya no queda nada más. Hija, tu fe te ha salvado. Cuando la mujer temblando se identifica ante Jesús, Él no la reprende. No le dice que fue imprudente, que rompió la ley, que contaminó a la multitud. Le dice: hija, tu fe te ha salvado. Hija, Jesús le da una identidad que nunca había recibido. La reconoce, la afirma, la restaura, le devuelve la dignidad, la sanidad y el lugar que la sociedad le había quitado. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo hoy. Él quiere decirte: no eres más un extraño. No estás fuera, no estás olvidado, eres hijo, eres hija. Tu fe te ha sostenido incluso cuando todo lo demás te falló. El poder oculto del borde del manto, el borde del manto, no era un lugar glorioso. No era la cabeza, ni el pecho, ni las manos. Era la parte más baja, la más cerca del suelo, y allí, en ese lugar que otros habrían pisado o ignorado, brotó poder. Dios no necesita escenarios grandes para manifestarse. Él honra la fe que se atreve a tocar lo más mínimo de su presencia, aunque estés en el suelo, aunque sientas que solo puedes alcanzar el borde, aunque estés arrastrándote emocional y espiritualmente. Si tocas con fe, basta. El cielo se abre con gestos pequeños, pero cargados de fe. Reflexión directa al corazón del oyente. Tal vez tú, como esta mujer, llevas años sangrando por dentro, años perdiendo fuerzas, recursos, amistades, fe. Y llegaste a este video como última opción, como el último intento. Y Dios te dice hoy: toca el manto, no esperes más, atrévete, porque mi poder está disponible y yo aún me detengo por los que creen en medio del dolor. No te estoy prometiendo que todo cambiará hoy, pero sí te prometo, con el respaldo de la palabra, que Dios no ignora el clamor genuino de un corazón herido. Él no pasará de largo, Él no te dejará en la multitud. Tu fe es suficiente para mover su mano. No necesitas un nombre, no necesitas una plataforma, no necesitas una historia perfecta, solo necesitas atreverte a creer una vez más. La conversión de Saulo camino a Damasco era temido, era respetado por su autoridad, temido por su crueldad y admirado por su celo religioso. Su nombre era Saulo de Tarso, y su objetivo era claro: perseguir, encarcelar y destruir a los seguidores de Cristo. Era tan fervoroso en su misión que respiraba amenazas de muerte con cada paso. Y sin embargo, en un segundo, en medio del polvo del camino a Damasco,
una luz lo derribó. Esa luz no solo lo tumbó del caballo, lo quebró, lo cegó y al mismo tiempo lo iluminó como nunca antes. Y es allí donde empieza una de las transformaciones más radicales de toda la Biblia. Una que nos muestra que no hay nadie tan lejos, tan endurecido, tan equivocado, que no pueda ser alcanzado por la gracia de Dios. Si hoy sientes que has fallado tanto, que Dios ya no te quiere. Si te preguntas si hay redención para alguien como tú, tienes que mirar a Saulo. El celo sin revelación Saulo no era un impío, era religioso, era fariseo, educado por los mejores maestros. Conocía la ley, la defendía, la vivía con pasión, pero estaba ciego. Ciego por el orgullo espiritual, por la tradición, por la autosuficiencia, perseguía al mismo Dios al que creía servir. Y esto nos confronta, porque muchos creyentes hoy no han perdido la fe, han perdido el rumbo, han confundido religión con relación, han reemplazado la voz de Dios por el ruido de las opiniones, y como Saulo, creen que hacen lo correcto, mientras destruyen lo que Dios está edificando. La fe sin revelación puede ser peligrosa, puede endurecer el corazón, puede llevarte a perseguir lo que en realidad deberías proteger, a resistir lo que Dios está enviando, a juzgar a quien Dios está levantando. Y como Saulo, puedes pensar que estás defendiendo la verdad, mientras caminas directamente contra ella. La luz que interrumpe, pero Dios lo interrumpe, en medio de su camino, en medio de su error. En plena marcha hacia Damasco, cuando iba a destruir más creyentes, una luz del cielo lo rodeó y cayó al suelo. La gracia no le pidió permiso, lo tumbó, qué tremendo. A veces Dios tiene que derribarte para revelarse. A veces, para verte, necesitas quedar ciego a lo demás. Saulo escucha una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y responde, temblando, ¿quién eres, Señor? Y la voz responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué haces cuando te das cuenta de que el Dios al que creías servir es el mismo que estás hiriendo con tus actos? Te rindes, te quiebras, te entregas, y eso es lo que hizo Saulo. La ceguera que abre los ojos. Después de esa visión, Saulo queda ciego durante 3 días. No come, no bebe. Solo espera en la oscuridad, en el silencio, en la incertidumbre. Y aquí está el detalle más poderoso. Jesús le dijo a Ananías que orara por Saulo, porque he aquí, él ora. Hechos 9:11. Ese Saulo, que respiraba amenazas, que tenía autoridad para matar, ahora llora, ora, teme. Dios lo despojó de todo lo que lo hacía fuerte, para mostrarle que su poder se perfecciona en la debilidad. Y eso es lo que Él quiere hacer contigo. No importa cuán ciego hayas estado, ni cuántas veces caminaste en dirección contraria, si hoy estás quebrado, si estás esperando, si estás en tinieblas, es porque la luz está a punto de revelarse en ti. La gracia que busca a los enemigos, Ananías no quería ir a ver a Saulo, tenía miedo, con razón, pero Dios le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Hechos 9:15. Escucha eso. Instrumento escogido, Saulo, el perseguidor, el que sembró terror. Dios lo llama elegido. Eso es la gracia. Dios no ve lo que fuiste, sino lo que puedes llegar a ser cuando Él te toca. Y cuando Ananías llega y pone sus manos sobre Saulo, le dice, hermano Saulo, hermano, con una sola palabra, lo recibe. Y en ese momento cayeron de sus ojos como escamas, y recibió la vista. ¡Qué escena gloriosa! La oscuridad se va, los ojos se abren, y la fe nace, de perseguidor a predicador, de asesino a apóstol, de enemigo a hermano. Un nuevo nombre, un nuevo propósito después de este encuentro. Saulo comienza una nueva vida. Pronto sería conocido como Pablo.
el apóstol de los gentiles, el hombre que escribiría más de la mitad del Nuevo Testamento, el que plantaría iglesias, el que enfrentaría cárceles, naufragios, traiciones, azotes, pero nunca volvería a perder de vista esa luz, porque fue la luz que lo salvó, que lo detuvo, que lo reconstruyó, y esa misma luz puede tocarte hoy a ti. Reflexión directa al corazón del oyente. Quizás tú también has estado caminando en dirección contraria. Quizás tu religión se volvió rutina. Quizás creíste que eras fuerte hasta que Dios te tumbó. Y hoy estás en el suelo, sin rumbo, sin luz, sin respuestas. Pero allí, en ese lugar, es donde empieza la verdadera transformación. Dios no necesita que te levantes por ti mismo, solo que digas: ¿quién eres, Señor? Solo que reconozcas que necesitas ser guiado por alguien más, alto que tú. Él no te llama por tu pasado, te llama por tu propósito. Y como con Saulo, toda tu historia puede cambiar en un instante. No importa lo que hayas hecho. Dios aún dice: instrumento escogido me es este. El rescate de Pedro en la cárcel por un ángel era de noche. La ciudad dormía, y Pedro, el apóstol, estaba encadenado entre dos soldados, vigilado por 4 grupos de guardias, con la muerte decretada para el día siguiente. Parecía el final. No había escapatoria, no había apelación, y sin embargo, en medio de esa celda oscura, cuando todo parecía perdido, un ángel del Señor apareció, y lo despertó con una luz. ¿Te suena familiar? Estás atrapado, rodeado por circunstancias que parecen inamovibles. Estás esperando lo peor, y Dios aún no ha respondido. Pero aquí está la clave. Dios no siempre llega antes de que entres a la cárcel. A veces, Él llega en el último minuto, para demostrar que ni las cadenas ni los muros pueden detener su voluntad. Esta historia no es solo un milagro. Es una declaración divina para los que sienten que ya no hay salida. Y es, sin duda, una palabra directa para ti. La noche más oscura, Pedro estaba en la cárcel porque Herodes ya había matado a Jacobo. La persecución era real, la muerte era cierta, la iglesia estaba conmocionada. Y Pedro, el líder visible, estaba próximo en la lista. Estaba encadenado, custodiado por 16 soldados, dentro de la cárcel más segura. ¿Te has sentido así alguna vez? Rodeado, sin escapatoria, como si todo se alineara en tu contra. Una mala noticia detrás de otra, una opresión tras otra, un ataque espiritual que no cesa. Y te preguntas: ¿dónde está Dios? La iglesia que ora mientras Pedro dormía en la celda, la Biblia dice: la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hechos 12:5. Aquí hay un secreto poderoso. Cuando tú no puedes orar, alguien lo está haciendo por ti. Cuando estás agotado, roto, dormido emocionalmente, Dios levanta intercesores invisibles, personas que oran sin que lo sepas, almas sensibles que cargan tu nombre en el espíritu, aunque nunca te hayan visto. Y si estás viendo este video, es probable que tú seas respuesta a una de esas oraciones. Tú no estás olvidado. Estás siendo sostenido. La luz en la oscuridad, de repente, una luz brilló en la celda, y un ángel del Señor se presentó. No tocó primero las cadenas, no hizo temblar la tierra. Primero tocó a Pedro, lo despertó. ¡Qué detalle tan poderoso! Dios primero despierta el alma, luego rompe las cadenas, porque muchas veces la peor prisión no es la de hierro, sino la del corazón, el desánimo, la resignación, la fe adormecida. Y el ángel le dice: levántate pronto. Y cuando Pedro obedece, las cadenas caen. Escucha bien eso, las cadenas no se caen antes de levantarte, se caen cuando decides levantarte. Tu fe no se activa con sentimientos, sino con acción. Aunque tengas miedo, aunque no entiendas, aunque parezca loco, levántate y verás cómo lo que te ataba cae.
el escape imposible. Pedro es guiado por el ángel a través de puertas custodiadas, guardias dormidos y un portón de hierro que se abre solo. Todo esto mientras él ni siquiera sabía si lo que vivía era real. Dios puede estar abriendo puertas que tú aún no ves. Él puede estar operando milagros invisibles mientras tú piensas que nada está pasando. Porque el poder de Dios no necesita ruido, solo fe. Lo sacó sin ser visto, sin dejar rastro, como si Dios dijera: cuando yo libero, nadie puede detenerme. Y Pedro se encuentra en la calle, libre, en la noche, sin entender cómo pasó. Solo sabe que fue Dios. Y que aunque todo parecía terminado, fue el comienzo de algo nuevo. Cuando ni tú crees lo que Dios hizo, Pedro va a la casa donde los creyentes estaban orando. Golpea la puerta. Una joven llamada Rode escucha su voz y ni siquiera abre. Corre a avisar. Los demás le dicen: «¡Estás loca! Debe ser su ángel». No creían que Pedro ya estaba libre. ¡Qué ironía! Estaban orando, pero no esperaban la respuesta. Dios puede sorprenderte incluso más allá de tu fe. Él no actúa según tus expectativas, sino según su propósito. Y cuando Él decide moverse, ni la incredulidad de los demás puede detenerlo. Reflexión directa al corazón del oyente. Tal vez hoy tú eres Pedro, encadenado, cansado, condenado por la voz del enemigo, que ya te dice que no hay esperanza. O tal vez eres la iglesia, orando, clamando, esperando que algo suceda. Sea cual sea tu posición, Dios te dice hoy: estoy por intervenir. La luz va a brillar en tu celda. La voz te va a despertar. Y si decides levantarte, las cadenas van a caer. No importa cuán vigilado esté tu dolor. No importa cuán sellada esté tu situación, Dios tiene la llave. Y cuando Él dice libéralo, ni los soldados espirituales del infierno pueden retenerte. Tu escape no es por fuerza, es por fe, no es por lógica, es por obediencia. Dios no ha terminado contigo. Está esperando que despiertes y que te levantes. ¿Lo harás hoy? Pablo y Silas, alabanza en la medianoche, la hora más oscura. El momento en que el alma tiembla, el cuerpo se rinde y el enemigo susurra que ya no hay vuelta atrás. Allí estaban ellos, Pablo y Silas, encarcelados injustamente, golpeados, humillados, con los pies amarrados al cepo más profundo de una prisión en Filipos. Pero lo que pasó después desafía toda lógica humana. En vez de llorar, cantaron. En vez de maldecir, adoraron. Y el cielo no se quedó indiferente. Un terremoto sacudió los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron y las cadenas de mientras a todos los presos se soltaron. Esta historia no es solo un milagro histórico. Es un grito espiritual que nos dice: tu alabanza en medio del dolor puede cambiar toda tu atmósfera. Y quizás, querido oyente, tú también estás en una prisión invisible ahora, atado por circunstancias, por tristeza, por culpa, por depresión espiritual. Y lo último que sientes es deseo de cantar. Pero es justamente ahí, en tu medianoche, donde tu alabanza puede desatar el cielo. La prisión más profunda, Pablo y Silas no estaban en cualquier celda. Estaban en el calabozo de más adentro, sin luz, sin consuelo, con heridas abiertas y sin atención. No solo estaban presos, estaban quebrados físicamente, y sin embargo su espíritu estaba libre. Esa es la marca de un creyente maduro. Puedes estar rodeado por cadenas, pero adentro aún puedes adorar. Ellos no adoraron porque todo iba bien. Adoraron porque sabían quién era su Dios, aun cuando no entendían lo que Él estaba permitiendo. Puedes hacer eso tú hoy. Puedes cantar mientras sangras. Puedes adorar sin entender. Puedes bendecir su nombre cuando parece que te abandonó. Eso es fe verdadera. Oración, alabanza. Terremoto. El texto dice que
Orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hechos 16:25. Ellos no se quejaban en voz baja, no gemían en secreto, oraban y cantaban en voz alta, y aunque estaban heridos, su fe tenía sonido. Y entonces sucedió algo tremendo. Vino un gran terremoto, se sacudieron los cimientos de la cárcel, y todas las puertas se abrieron, y las cadenas de todos se soltaron. No solo las de ellos, las de todos. Aquí hay una revelación poderosa. Tu alabanza puede liberar a otros. Tu fidelidad en la prueba puede romper cadenas en tu casa, en tu familia, en tu iglesia. Porque cuando tú adoras en medio del dolor, liberas atmósferas. Cuando tú decides creer en medio del valle, provocas movimientos celestiales. Dios no pudo resistir la adoración que subía desde ese calabozo, y respondió con poder. El milagro no fue solo la libertad, pero lo más hermoso de esta historia es que Pablo y Silas no huyeron, no escaparon, se quedaron. ¿Para qué? Para salvar al carcelero, el hombre que los había encerrado. Al ver las puertas abiertas, pensó que todos habían huido, y al creer que eso le costaría la vida, sacó su espada para suicidarse. Pero entonces Pablo gritó: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». ¿Ves el poder de un corazón transformado? Ellos no buscaron solo su libertad física, querían la salvación del alma de su enemigo, y el carcelero, temblando, se arrodilló y preguntó: «¿Qué debo hacer para ser salvo?». Y Pablo le respondió: «Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa». ¡Qué gloria! Del dolor nació una adoración, de la adoración un milagro, del milagro una salvación. Todo porque dos hombres decidieron cantar en la noche. Alabanza en tu medianoche. Medianoche no es solo una hora, es una estación espiritual. Es cuando parece que Dios se fue, que la oración no cambia nada, que el sufrimiento no tiene fin. Pero justo en esa hora, Dios escucha con más fuerza, porque la alabanza en la luz es hermosa, pero la alabanza en la oscuridad es arma de guerra. Tu medianoche es campo de batalla, y tu voz puede ser la trompeta que derrumba los muros que te rodean. ¿Estás dispuesto a cantar esta noche? Aunque no veas, aunque no sientas, aunque duela, Dios no busca perfección, busca corazones dispuestos a adorarlo en la tormenta. Reflexión directa al corazón del oyente. Quizás hoy estás en tu propia cárcel, y el enemigo te ha dicho que ya no hay salida, que tu oración no sirve, que tus alabanzas son vacías, pero él te teme. Te teme porque sabe que si abres la boca en medio del valle, el cielo se moverá. Levanta tu voz hoy. Adora como si ya hubieras sido libre. Canta como si el milagro ya hubiese ocurrido. No porque lo sientas, sino porque lo crees. Tu alabanza es profética, y Dios no la ignora. Tu cárcel va a temblar, tus puertas van a abrirse, y otros serán libres contigo. No te detengas. Dios está esperando tu himno en la oscuridad. La resurrección de Lázaro, cuando la fe ya huele a muerte. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Estas fueron las palabras de Marta, dolorosas, llenas de fe y de reproche. Su hermano, Lázaro, había muerto hacía 4 días. Jesús no llegó a tiempo, al menos eso creyeron ellos. ¿Y cuántas veces tú también has pensado lo mismo? Si Dios me hubiera respondido antes, si Dios hubiera intervenido, si hubiera hecho algo cuando aún había esperanza, pero no lo hizo. Y lo que era un problema ahora es una tumba. Lo que era un clamor ahora es duelo. Y tú, como Marta, ya no pides un milagro. Solo intentas entender por qué no llegó a tiempo. Pero aquí está la verdad que transformará tu percepción de lo que estás viviendo. Jesús no llega tarde. Él llega cuando su gloria será más visible. El retraso intencional
Cuando Jesús fue avisado de la enfermedad de Lázaro, no salió corriendo. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Sabía que Lázaro moriría y lo permitió. Esto no es fácil de aceptar. A veces queremos a un Dios que evite el dolor, que interrumpa la enfermedad, que impida el fracaso. Pero a veces Dios permite que todo muera, para demostrar que Él es Señor, incluso sobre la muerte. Dios no está limitado por tu calendario. Él no trabaja bajo tu cronograma. Lázaro no era un desconocido. Era el amigo de Jesús. Y aún así, murió. Tú puedes ser amado por Dios y aún así pasar por la muerte de tus planes. Puedes ser íntimo y aún así enterrar sueños, relaciones, proyectos, pero eso no es el final. Es la preparación para algo mayor. Tu hermano resucitará. Cuando Jesús llega, Marta sale a su encuentro con el alma rota. Le dice lo que muchos le hemos dicho a Dios: Señor, si hubieras estado... Jesús le responde: tu hermano resucitará. Ella, con su teología correcta, pero su fe adormecida, responde: sí, Señor, sé que resucitará en el día postrero. Pero Jesús va más allá, le dice: yo soy la resurrección y la vida. ¡Qué declaración tan poderosa! Jesús no está diciendo algún día, está diciendo: soy la resurrección, ahora. Donde estoy yo, nada puede quedarse muerto. Y eso es lo que Él quiere recordarte hoy. Lo que está muerto en tus manos puede vivir si lo entregas a sus pies. Llorar también es parte del milagro. Jesús vio a María llorar. Vio a los que la acompañaban. Y Él mismo lloró. ¿Pero por qué? Jesús lloró si sabía que iba a resucitar a Lázaro. Porque Dios no ignora tu dolor. Él no está desconectado. Llora contigo, aunque conozca el final. Se conmueve con tu quebranto, aunque esté por traerte respuesta. Dios es compasivo, es poderoso para cambiarlo todo, pero también es tierno para acompañarte mientras esperas. Tu llanto no es despreciado, es recogido, es atendido, es parte del proceso. Quitad la piedra. Finalmente, Jesús llega al sepulcro y dice: quitad la piedra. Marta con miedo responde: Señor, ya hiede. Y esa frase es tan humana, tan honesta. Ya es tarde, Señor, ya no hay esperanza, ya todo está podrido. Pero Jesús no retrocede, porque lo que hiede para el hombre puede vivir para Dios. La fe empieza donde termina la lógica. Y ese momento fue el umbral del milagro. Jesús grita: Lázaro, ven fuera. Y el muerto salió, aún con vendas, aún con limitaciones, pero vivo, y Jesús ordena: desatadle y dejadle ir. ¡Qué gloria! Lo que fue sepultura ahora es testimonio. Lo que fue llanto ahora es alabanza. Lo que olía a derrota, ahora exhala vida. Reflexión directa al corazón del oyente. Quizás hoy tú estás frente a una tumba. Tienes una promesa muerta, un sueño enterrado, una fe que ya hiede, y sientes que Dios llegó tarde. Pero Él no llega tarde. Llega cuando el milagro ya no se puede explicar con lógica, cuando solo su gloria puede tomar el crédito, y Él está aquí ahora, frente a tu tumba, mirándote con amor, listo para ordenar que quiten la piedra. La pregunta es: ¿lo dejarás hablar? ¿Creerás que aún puede dar vida a lo que ya no respira? No importa cuánto tiempo ha pasado, no importa cuán muerto esté todo. Si Él dice: Lázaro, ven fuera, el muerto vive, y tú también puedes vivir. Tu fe puede revivir, tu esperanza puede levantarse, tu propósito puede resucitar. Quita la piedra y escucha su voz. Hoy tu tumba se convierte en altar. El quebrantamiento del hijo pródigo en el regreso al padre. Había una vez un joven que lo tenía todo: seguridad, herencia, nombre, un lugar en la casa de su padre. Pero un día, por deseo de independencia, por hambre de experiencias, por esa voz interior que muchas veces nos empuja a querer vivir por nuestra cuenta,
Le pidió a su padre algo inusual, su parte de la herencia. En otras palabras, le dijo: quiero lo que me toca, pero no quiero seguir bajo tu autoridad. Dame lo que me corresponde y déjame ir. Y el padre, sin reproches, sin forcejeos, se lo dio. Lo dejó ir. ¿Te ha pasado alguna vez eso? Saber que tienes un lugar con Dios, que tienes una historia con Él, pero aún así te alejas. No porque ya no creas, sino porque algo dentro de ti quiere experimentar el mundo, probar, decidir por sí mismo. Este joven no se fue por odio, se fue por ilusión, y esa es una de las formas más peligrosas del alejamiento. Cuando creemos que podemos manejar la vida sin la cobertura del Padre. La parábola no dice cuánto tiempo duró su aventura. Solo sabemos que malgastó todo lo que tenía en una tierra lejana. Cuando se sintió fuerte, autosuficiente, libre, parecía que todo estaba bien. Pero vino una gran hambre, y con ella la caída. Porque cuando uno está lejos de Dios, siempre llega el momento en que los recursos se acaban y el alma queda expuesta. El joven, que una vez tuvo todo, ahora alimentaba cerdos, y deseaba comer lo que ellos comían. Había tocado fondo, pero aquí es donde empieza la redención. El texto dice que, volviendo en sí, dijo: «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre?» Esa frase, volviendo en sí, marca el inicio del arrepentimiento. Volver en sí es volver al diseño, es recordar quién eres, de dónde vienes y a quién perteneces. Este joven no solo recordaba el pan, recordaba al Padre, y ese recuerdo lo movió. No dijo: «volveré como hijo». Dijo: «iré y le diré que me reciba como jornalero». Se sentía tan indigno, tan sucio, tan lejos, que pensó que ya no merecía su antigua identidad. ¿Y tú? ¿Te has sentido así, tan manchado por tus decisiones que sientes que ya no puedes llamarte hijo? ¿Tan lejos que piensas que Dios solo te aceptaría si haces méritos para ganarte su favor de nuevo? Pero el Padre no piensa como nosotros. El Padre no ama como amamos nosotros. El texto dice que cuando aún estaba lejos, su Padre lo vio. Esto significa que el Padre lo estaba esperando. Salía a mirar el camino, esperaba el regreso, y cuando lo vio, no esperó que llegara a la puerta. No exigió explicaciones, no pidió confesión. Corrió hacia él, lo abrazó, lo besó, lo cubrió. Y no lo dejó terminar su discurso. Antes de que pudiera ofrecerse como jornalero, el padre llamó a sus siervos. «Traed el mejor vestido, ponedle un anillo en la mano, calzado en sus pies, matad el becerro gordo, comamos y hagamos fiesta». ¿Por qué? Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Este es el corazón del Padre. No es el juez que espera que pagues, es el Padre que corre a restaurarte. No espera que llores suficiente, que supliques, que supliques. Él quiere devolverte tu identidad desde el primer abrazo. El joven no había hecho nada para merecer esa restauración, solo volvió. Eso fue suficiente. Y esta es la palabra para ti hoy. Tal vez has estado lejos. Tal vez llevas años sirviendo a Dios de lejos, o quizás te apartaste completamente. Estás viviendo consecuencias de tus decisiones y piensas que no puedes volver, que sería hipócrita, que es tarde, pero no es tarde. No para el Padre. Él te ve desde lejos, te está esperando, y si hoy decides volver en ti, si hoy das el primer paso, si hoy dices: «Padre, he pecado», Él va a salir corriendo a tu encuentro. No necesitas tener todas las palabras, no necesitas limpiar primero tu imagen, solo necesitas levantarte del lugar donde estás y comenzar a caminar hacia Él. Él hará el resto. Él va a cubrir tu vergüenza.
Va a devolverte dignidad, va a restaurar lo que creías perdido para siempre. Y sí, quizás haya voces como la del hermano mayor que digan que no mereces, que recuerden tu pasado, que cuestionen tu regreso, pero ninguna voz humana tiene más peso que la del Padre. Y Él dice, mi hijo ha vuelto, hagamos fiesta. Dios no quiere condenarte, quiere vestirte de nuevo, quiere ponerte calzado porque aún hay camino para ti, quiere ponerte anillo porque aún tienes pacto, quiere devolverte el lugar en la mesa porque aún hay propósito. Este no es un mensaje de emoción, es un llamado, un grito del cielo que dice, vuelve, porque si estás viendo esto es porque el Padre ya está en el camino. Y aunque tú aún estés lejos, Él ya te vio, ya corrió hacia ti, ya extendió los brazos y está esperando que te dejes abrazar. ¿Estás dispuesto a dejar que el amor de Dios te desarme? ¿Estás listo para soltar la culpa y recibir gracia? No pierdas la fe ahora. Justo cuando estabas por rendirte, el cielo organizó esta cita. No para juzgarte, sino para devolverte lo que creías perdido, tu lugar en la casa del Padre. Jesús caminando sobre las aguas en medio de la tormenta era de madrugada. La barca estaba lejos de la tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Los discípulos, obedientes al mandato de Jesús, habían subido a la barca después de un día de milagros, pero ahora se encontraban atrapados en una tormenta sin Jesús a la vista. Habían hecho lo correcto, estaban en el lugar correcto, habían seguido la instrucción divina, y aún así estaban en problemas. Esto nos recuerda una verdad que muchos olvidan. Obedecer a Dios no significa que estarás exento de tormentas. De hecho, muchas veces son precisamente esas tormentas las que revelan dimensiones de Jesús que jamás habrías conocido en la comodidad de la orilla. Los discípulos estaban exhaustos. Habían remado por horas contra un viento que no cedía. Seguramente algunos comenzaron a dudar. ¿Por qué nos mandó solos? ¿No sabía él que esto podía pasar? ¿Dónde está Jesús ahora? Y justo cuando la noche era más oscura, cuando las fuerzas se estaban agotando, algo extraordinario sucedió. Jesús vino hacia ellos, caminando sobre el mar. La reacción no fue de alegría, fue de miedo. Lo confundieron con un fantasma, porque cuando estás en medio de una crisis, incluso las respuestas de Dios pueden parecerte extrañas. Puedes no reconocer su presencia cuando llega de una manera que no esperabas. A veces Él no calma el viento primero. A veces llega caminando en medio de él, no para detenerlo, sino para caminar sobre aquello que te amenaza. Jesús, al ver su miedo, les habló con una frase que retumba a través de los siglos y atraviesa esta pantalla. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué palabras tan sencillas, pero tan cargadas de autoridad. Yo soy no es una simple presentación, es el mismo nombre que Dios usó con Moisés en la zarza ardiente. Es la afirmación de su identidad eterna, de su soberanía sobre el caos, de su presencia aún en la oscuridad. Pedro, impetuoso como siempre, responde con algo impensable. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro, con una fe naciente, se baja de la barca y comienza a caminar sobre lo que antes lo atemorizaba. Por un momento, la tormenta no desaparece, pero Pedro camina por encima de ella. Porque la fe no necesita que todo esté calmo. Necesita que mantengas tus ojos fijos en Jesús. Pero luego, Pedro mira el viento, siente el rugido de las olas y comienza a hundirse. Porque esa es la naturaleza humana. Podemos comenzar con fe,
Pero cuando desviamos la mirada del Salvador hacia la tormenta, el miedo nos consume. Y sin embargo, justo cuando se hunde, Pedro clama, «Señor, sálvame». Y Jesús, al instante, extiende la mano y lo sostiene. Aquí hay una joya escondida. Jesús no lo dejó hundirse. No le dijo, «Deberías haber confiado más». No lo dejó probar el fondo del mar. Lo sostuvo, porque la gracia de Dios siempre alcanza al que clama, incluso cuando su fe es débil. Él no necesita una fe perfecta, solo necesita que digas, «Sálvame». Luego, juntos subieron a la barca, y en cuanto Jesús entró, el viento cesó. Es importante notar esto, el viento no cesó cuando Pedro caminaba, no cesó cuando dudó, cesó cuando Jesús subió con él a la barca, porque su presencia no solo cambia el entorno, cambia tu perspectiva. Y los que estaban en la barca se postraron y dijeron, «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Ellos habían visto milagros antes, pero fue esta tormenta la que les reveló una faceta de Jesús que no conocían. Porque hay cosas de Dios que solo conocerás en medio del mar, cuando las olas sean altas y el miedo real. Esta historia es para ti, que sientes que estás en medio de una tormenta interminable, que has remado toda la noche y ya no puedes más, que pensaste que por seguir a Dios todo sería más fácil, y ahora estás dudando, temiendo, preguntándote si Él aún está cerca. Jesús viene hacia ti. Puede que no lo reconozcas al principio. Puede que su respuesta no tenga la forma que tú esperas. Pero Él está caminando sobre las mismas aguas que te quieren tragar y te está diciendo, «No temas, yo soy». Y si te atreves a salir de la barca, incluso si dudas, incluso si te hundes, Él está listo para extenderte la mano. Él no se ofende con tu miedo. No se aparta por tu debilidad. Él se glorifica en rescatarte, y cuando suba contigo a tu barca, cuando su presencia llene tu caos, verás que la tormenta cesa. No porque seas fuerte, sino porque Él está contigo. No pierdas la fe ahora, no te dejes hundir por el miedo. No escuches más la voz del viento que la voz de aquel que dice, «Ven». Tu mar no es el final. Es el escenario donde vas a conocer a Jesús como nunca antes. Levanta la mirada. Él ya está caminando hacia ti. María Magdalena no sepulcro. El día que Jesús resucitó, su fe era de madrugada. El cielo todavía oscuro, la tierra aún silenciosa. Las heridas de la cruz recientes, el trauma intacto. María Magdalena caminaba hacia el sepulcro con el corazón destrozado. El maestro había muerto, aquel que la había liberado de 7 demonios, aquel que le dio dignidad cuando el mundo solo la miraba con desprecio, aquel que la hizo sentir hija, vista, valiosa. Ahora yacía en una tumba, y lo único que ella quería era honrar su cuerpo. Su fe no buscaba un milagro esa mañana, solo buscaba cerrar el duelo. ¿Y cuántas veces tú has estado así? Con una fe rota, con el alma cargada, con la mirada hacia la tumba de lo que perdiste, pensando que Dios ya no va a hacer más. Caminas por obediencia, por amor, por memoria, pero no con expectativa. Ya no esperas que Él haga algo. Solo quieres hacer lo poco que puedes, llorar cerca de la tumba. Cuando María llega, encuentra algo inesperado. La piedra había sido removida. Corre, avisa a Pedro y a Juan. Ellos llegan, ven el sepulcro vacío y regresan a casa confundidos. Pero María no. María se queda y llora, porque a veces quedarse en la presencia del dolor es también una forma de fe. No se fue, no huyó. Lloró frente a lo incomprensible, y eso fue suficiente para que el cielo se abriera. Ella mira dentro del sepulcro y ve a 2 ángeles. Le preguntan, «¿Por qué lloras?» Y ella responde, «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto». Aún así, incluso ante lo celestial, María no espera milagros.
Su dolor era tan grande que ni siquiera dos seres sobrenaturales pudieron consolarla. Porque hay lágrimas que solo Dios puede secar. Y entonces al volverse, lo ve, a Jesús, pero no lo reconoce. Piensa que es el jardinero. Y él le pregunta, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, todavía ciega por el dolor, dice, «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré». Aquí viene el momento que parte el alma. Jesús le dice una sola palabra, «María», y todo cambia. No fue una explicación teológica, no fue una revelación grandiosa, fue su nombre, dicha con ternura, con la voz que su alma reconocía, con la entonación que la rescató la primera vez. Y entonces sus ojos se abren, su corazón se estremece, su fe resucita y ella clama Raboni, que significa maestro. María fue la primera persona en ver al Cristo resucitado, no Pedro, no Juan, no los líderes, una mujer, una discípula, una que había sido despreciada por la sociedad, pero valorada por el cielo. Y no fue porque tuviera gran conocimiento, fue porque tuvo gran amor, fue porque se quedó, porque lloró, porque no se conformó, porque incluso rota, esperó. Jesús le encomienda una tarea gloriosa. Ve a mis hermanos y diles. Ella, una mujer que el mundo descartaba, fue la primera en llevar las buenas nuevas de la resurrección. Se convirtió en la primera predicadora de la historia. Su voz, entrecortada por el llanto, se volvió la trompeta del cielo. He visto al Señor. ¿Y tú? Estás llorando frente a una tumba. ¿Piensas que Jesús se ha ido, que se llevó tu esperanza, tu propósito, tu llamado? ¿Estás tan roto que ya no reconoces su presencia, aunque esté delante de ti? Entonces escucha bien. Él te está llamando por tu nombre, no con condenación, con ternura, con ese tono que solo tú reconoces. Y si logras levantar la mirada en medio del llanto, lo verás, vivo, presente, real, fiel, porque Él no se ha ido, solo estaba esperando el momento exacto para revelarse. A veces Jesús no se muestra en lo espectacular, se revela en lo íntimo. No viene con truenos ni rayos, llega con una palabra que toca lo más profundo de tu ser, y cuando eso pasa, toda tu desesperanza cae al suelo, porque te das cuenta de que la tumba estaba vacía. No porque Él te abandonó, sino porque venció a la muerte. Hoy Jesús está frente a ti. No necesitas entender todo, solo necesitas quedarte, solo necesitas no irte, no abandonar, no correr, aunque no entiendas, aunque estés llorando, quédate, porque los que se quedan lo ven. Tu fe no está muerta, solo está dormida. Solo necesita escuchar tu nombre de los labios del Maestro, y Él ya te lo está diciendo. No por lo que hiciste, no por lo que mereces, sino porque te ama, porque te conoce, porque quiere usarte como testigo de su poder. Hoy tú también puedes levantarte del duelo. Puedes decir con convicción, he visto al Señor, porque Él está aquí. No pierdas la fe, aún hay vida, aún hay gloria, y la historia no ha terminado. El centurión romano y la fe que asombró a Jesús era un hombre de poder, un extranjero, un oficial del ejército romano, que servía a un imperio que oprimía al pueblo de Dios. A los ojos de muchos, no tenía derecho a acercarse al Mesías. No hablaba como los discípulos, no tenía las costumbres de los fariseos, no conocía los salmos como los salmistas, ni guardaba el sábado como los piadosos, y sin embargo, aquel día su fe cruzó una línea invisible que pocos se atreven a cruzar. Se acercó a Jesús sin pertenecer a su círculo, pero creyendo que una sola palabra suya podía desatar el milagro. Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Así fue como habló. No por él, sino por otro. No por un hijo ni por un hermano. Por un siervo,
un sirviente, un subordinado, alguien que, según las reglas sociales de Roma, era apenas una propiedad. Pero para el centurión era alguien que merecía compasión. ¿Qué clase de corazón se esconde dentro de un hombre con armadura, con rango, con autoridad? Uno que sabe amar, uno que sabe interceder, uno que, aunque parezca improbable, cree. Jesús escucha su petición y responde: Yo iré y le sanaré. ¡Qué promesa! ¡Qué oferta tan generosa! El Rey de Reyes, dispuesto a caminar hacia la casa de un gentil para atender a un siervo enfermo. Pero lo que sucede después es lo que transforma esta historia en algo más grande que un milagro. El centurión contesta: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi criado sanará. ¿Puedes sentir el peso de esa frase? No soy digno, pero sé que tu palabra es suficiente. No necesito espectáculo, no necesito gestos, no necesito tocar tu manto, solo necesito que hables. Porque cuando hablas, la enfermedad retrocede, el infierno tiembla, las leyes de la materia obedecen. Este hombre, que ni siquiera era parte del pueblo escogido, entendía algo que muchos aún no comprenden. Jesús no necesita presencia física para operar milagros. Solo necesita ser creído. Y ese nivel de fe hizo que Jesús se detuviera, se maravillara, y dijera algo que jamás dijo de ningún otro. De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. ¿Sabes lo que eso significa? Que este soldado romano superó en fe a los escribas, a los discípulos, a los religiosos, a los doctores de la ley. No por conocimiento, no por posición espiritual, por simple, poderosa y rendida fe. Y a ti, que estás al borde de perder la tuya, Dios te dice: esta es la fe que yo honro. Quizás tú también te sientes indigno. No tienes las palabras correctas, no vienes de la iglesia correcta, no has hecho todo bien, has fallado, has dudado, te has alejado. Pero aún así, dentro de ti hay una chispa que no se apaga, una voz que dice: Señor, no soy digno, pero si tú hablas, todo puede cambiar. Y eso es lo que Dios espera. No perfección, no religión, espera fe. Fe que se rinde, fe que no pone condiciones, fe que no necesita señales, solo necesita una palabra. Jesús no entró a la casa del centurión, no tocó al siervo, no hizo oración en voz alta, no impuso manos, solo habló. Y el milagro ocurrió a distancia. ¿Entiendes la magnitud de esto? Jesús no necesita estar en tu cuarto físicamente. No necesita estar frente a tu cama de hospital. No necesita entrar por la puerta de tu casa. Ya ha liberado su palabra. Y si tú crees, si hoy puedes declarar: solo di la palabra, Señor, entonces algo va a moverse en el mundo invisible. Muchos creen que necesitan sentir algo para saber que Dios está obrando. Pero el centurión no sintió, solo creyó, y creyó tan fuerte que rompió las barreras entre culturas, religiones, límites, humanos y protocolos espirituales. Y Jesús lo honró, y el milagro se cumplió. Hoy el Espíritu Santo te recuerda: no es tarde. No necesitas cumplir con requisitos humanos, solo necesitas creer con el corazón roto, con humildad, sin escudos, sin pretextos, y decirle: Señor, solo una palabra tuya puede sanar esto. Y Él te responderá como lo hizo con el centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Porque aunque no lo veas, aunque no lo sientas, Dios ya está obrando. Y si Jesús se maravilló de la fe de un extranjero, ¿cuánto más se moverá hoy por la tuya? El camino a Emaús, cuando Jesús camina con nosotros y no lo vemos, era el tercer día después de la crucifixión. La ciudad de Jerusalén aún respiraba miedo, confusión y rumores. Los discípulos estaban dispersos, rotos por dentro. Las promesas,
Parecían haber muerto en la cruz. El Mesías que dijeron seguir, aquel que creían que redimiría a Israel, había sido clavado como un criminal, y con él muchos vieron morir su fe, su esperanza, su sentido. Dos de ellos, Cleofás y otro discípulo, caminaban hacia un pueblo llamado Emaús. Iban hablando, discutiendo, tratando de entender lo que había pasado. Era una conversación como tantas que tienes tú cuando estás en crisis espiritual. ¿Por qué pasó esto? ¿Dónde estuvo Dios? No era Él el que iba a salvarnos. Caminaban con tristeza en los ojos, con desilusión en el alma, con un corazón que ya no sabía si creer o resignarse. Y en medio de ese andar, Jesús se acercó, pero no lo reconocieron. Sus ojos estaban velados. ¿Por qué? Porque muchas veces el dolor nubla la visión. Porque hay temporadas en que Dios está contigo, pero tu corazón está tan golpeado que no puede verlo. Porque la tristeza puede cerrar tu percepción espiritual. Y así, con el Cristo resucitado caminando a su lado, los dos discípulos siguieron hablando como si Él no estuviera. Le contaron a Jesús todo lo que había pasado, a Jesús mismo, sin saber que hablaban con aquel que venció la muerte. Le dijeron: nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Te das cuenta? Ellos aún hablaban de Jesús en pasado. Esperábamos. Habían renunciado, ya no creían que fuera Él. ¿Y cuántas veces te ha pasado eso? Dejar de hablar con fe, empezar a usar los verbos de tu fe en pasado. Yo oraba, yo creía, yo servía, yo esperaba. Jesús los deja hablar, los escucha, no los interrumpe, porque Dios no tiene miedo de tus dudas, no se escandaliza con tu desilusión. Él se acerca, camina contigo y espera el momento para revelarse. Cuando terminan de hablar, Jesús les responde con una palabra fuerte, pero llena de amor. Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y comienza a explicarles las Escrituras desde Moisés hasta los profetas, mostrándoles cómo todo apuntaba a Él. Les revela que el Mesías debía sufrir, morir y luego entrar en su gloria. Les da una clase magistral de teología, pero aún así no lo reconocen. Porque hay algo más profundo que el conocimiento. Puedes saber mucho, pero si tu corazón está cerrado, puedes perder de vista la presencia de Dios. Pero hay un detalle hermoso. Ellos le insisten que se quede, aunque no sabían quién era. Algo en su espíritu les decía que no debían dejarlo ir. Quédate con nosotros, porque se hace tarde. Y Jesús, el Señor del universo, se queda. Se sienta a la mesa. Toma el pan, lo parte, lo bendice, y en ese instante sus ojos son abiertos y lo reconocen, pero al reconocerlo, Jesús desaparece de su vista, porque la revelación no era para los ojos, era para el corazón. Ellos se miran y dicen la frase que define este encuentro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Porque cuando Jesús habla, aun sin saber que es Él, el corazón arde. Y cuando Él está cerca, aunque no lo veas, tu alma lo siente. Porque Dios puede estar caminando contigo en tu peor momento, y tú, sin saberlo. Este pasaje es un espejo para ti que quizás estás yendo hacia Emaús, caminando lejos de la promesa, alejándote del lugar donde viste a Dios moverse por última vez. Dolido, confundido, pensando que la fe ya no tiene sentido. Y mientras caminas en tu noche emocional, Dios se te acerca, no con espectáculo, no con relámpagos, sino con compañía, con palabra, con silencio sabio, y te escucha, y espera que abras tu corazón. Porque Él no se revela con ruido, sino con pan partido, con comunión, con intimidad.
Tal vez hoy no lo estás viendo, estás orando, pero no lo sientes, estás leyendo, pero no lo entiendes, estás esperando, pero parece que Él no responde. Y sin embargo, Él ya está caminando contigo, Él ya está hablando, ya está tocando las Escrituras, ya está preparando el momento en que partirá el pan ante ti, y tus ojos serán abiertos. Y cuando eso ocurra, entenderás que Él nunca se fue. Solo te estaba llevando a un nivel más profundo de fe, no de la fe que depende de ver, sino de la que arde por dentro, una fe que no necesita pruebas porque tiene memoria, una fe que no vive por sensaciones, sino por la certeza de que, aunque mis ojos no lo vean, mi alma lo reconoce. Hoy Jesús te dice, estoy en el camino. Aunque no me veas, aunque no me reconozcas, estoy caminando contigo hacia tu Emaús. Y cuando parta el pan delante de ti, cuando abra las Escrituras en tu oído espiritual, entenderás que no estuviste solo, que Él siempre estuvo, y que el fuego que sientes ahora es la prueba de que tu fe aún está viva. Jesús en Getsemaní, cuando incluso el Hijo quiso rendirse, la noche era oscura, pero no por falta de luna. Era una oscuridad interna, densa, espiritual. Jesús, sabiendo que su hora se acercaba, no se escondió, no corrió, no buscó consuelo humano. Se dirigió al lugar donde tantas veces había orado con el Padre, Getsemaní, pero esa noche todo era diferente. Esa noche el cielo estaba en silencio. Esa noche el peso no era solo emocional, era eterno. Jesús le dijo a sus discípulos, «Mi alma está muy triste hasta la muerte», y pidió algo que conmueve hasta lo más profundo, «Quedaos aquí y velad conmigo». ¿Puedes imaginar al Salvador pidiéndole compañía al hombre, al Hijo Eterno, suplicando no estar solo en su agonía? Eso no lo hace menos Dios, lo hace más humano, y eso es lo que tú necesitas entender hoy. Jesús conoce tu noche oscura. Él vivió la angustia de querer rendirse, se apartó a orar, cayó sobre su rostro y pronunció las palabras más honestas que salieron de labios humanos hacia el cielo. «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa». Sí, Jesús pidió salir. Jesús pidió no tener que seguir. Jesús pidió una salida. Y si alguna vez tú has sentido lo mismo, no estás solo. El mismo Cristo suplicó por una alternativa, pero después vino la rendición, no por resignación, por amor, por obediencia, por entrega, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y esa oración cambió el destino de la humanidad, porque en ese momento el Salvador venció al miedo, no con gritos, no con espadas, sino con una decisión silenciosa, y al volver encontró a sus discípulos dormidos, los mismos que prometieron estar con él hasta el final. No soportaron una hora despiertos, y aún así él no se alejó de ellos. Volvió a orar, y luego otra vez, 3 veces suplicó, 3 veces volvió, porque la verdadera fe no es la que ora una vez, sino la que insiste incluso cuando la respuesta es el silencio. Y en ese lugar, bajo los olivos, Jesús fue fortalecido, no por la ausencia del dolor, sino por la presencia de la voluntad del Padre. Un ángel vino a ministrarlo, no para sacarlo del proceso, sino para sostenerlo en medio del proceso. Porque a veces Dios no quita la copa, pero te da fuerzas para beberla. ¿Y sabes por qué Jesús siguió adelante por ti, por tu rostro, por tu nombre, por tu caída, por tu noche, por tu fe a punto de apagarse? Él dijo sí al Gólgota porque no soportaba la idea de verte vivir sin redención. Cada gota de sudor como sangre que cayó esa noche llevaba tu historia. Cada lágrima derramada en Getsemaní fue un acto profético de rescate. Jesús vio tu alma cansada y decidió cargar tu cruz. No lo hizo por religiosidad, lo hizo por amor. No fue arrastrado al Calvario.
caminó hacia allí con los pies firmes, porque en Getsemaní ya había vencido. No venció al pecado en el madero, venció en la oración, en la rendición, en el lugar secreto. Y ahora, tú que estás a punto de rendirte, tú que ya no encuentras fuerzas para seguir orando, tú que sientes que Dios no te escucha, tú que estás diciendo, Padre, si es posible, sácame de esto. Escúchame bien. Jesús entiende cada palabra y está contigo. Él no te pide que no tengas miedo. Él no te exige una fe sin lágrimas. Él solo te dice, velad conmigo, quédate. Ora, aún con el corazón roto, aún sin fuerzas, aún sin ganas, porque en la rendición sincera hay poder. Getsemaní no es el final, es el umbral del milagro, es la antesala de la victoria, es el lugar donde Dios recoge tus dudas y te da dirección, donde recoge tu ansiedad y te da paz, donde recoge tu ¿por qué? Y te responde con un ¿para qué? Hoy Jesús te dice, yo estuve allí antes y vencí, y porque vencí, tú también puedes vencer. No estás solo en tu Getsemaní. El Cristo que lloró allí está ahora mismo a tu lado, fortaleciéndote, sosteniéndote, diciéndote, levántate, ha llegado la hora, ya no caminas solo. Llegaste hasta aquí, eso no es casualidad, eso no lo hace cualquiera. Muchos comienzan un video como este, pocos llegan al final, y tú lo hiciste. No porque no tuvieras motivos para irte, no porque tu vida sea perfecta, sino porque algo dentro de ti te dijo que Dios te estaba hablando. Y así fue. Cada enseñanza que recibiste no fue solo conocimiento, fue una cita divina preparada para ti. Este video no fue entretenimiento, fue un altar, un encuentro, una respuesta. Y si llegaste hasta aquí, quiero que hagas algo especial. Comenta ahora mismo la frase, no solté la mano de Dios. Sí, escríbelo en los comentarios como una declaración pública, para que yo sepa quiénes son los valientes, los determinados, los que escucharon hasta el final lo que el Espíritu Santo quería decirles. Quiero conocer los nombres de los elegidos que no soltaron la fe, y que a pesar del cansancio, de la rutina, del desánimo, se quedaron. Ahora que estás aquí, ya no eres el mismo. Algo se movió, algo sanó, algo volvió a respirar. Y eso es señal de que tu fe no está muerta, solo necesitaba ser alimentada. Y tú la alimentaste con palabra. Pero esto no termina aquí. Esta llama necesita mantenerse encendida. Por eso te invito a compartir este video con al menos una persona, no porque me ayudes a mí, sino porque estarás siendo instrumento para que otro también reciba lo que tú recibiste. Hay alguien ahora mismo a punto de rendirse, y lo que tú acabas de oír puede ser su rescate. Hazlo, y sabrás que fuiste parte de algo eterno. Y si aún no te suscribiste a este canal, detente y hazlo ahora. No sigas caminando solo. Este lugar es más que contenido, es una comunidad, una casa espiritual, un refugio digital para almas cansadas. Suscribirte es tu forma de decir, no quiero volver atrás, quiero seguir caminando con Dios. No ignores esa oportunidad, porque cuando no te suscribes, no solo te alejas de este espacio, corres el riesgo de alejarte de la constancia en tu fe. Y este canal puede ser el pozo del que bebas muchas veces cuando no tengas fuerzas. Por eso, suscribirte no es un clic, es un compromiso. Déjame decirte, estoy orgulloso de ti, orgulloso de que hayas vencido las distracciones, los pensamientos, las dudas, orgulloso de que hayas elegido escuchar, y ahora el cielo también lo está, porque Dios habló contigo hoy. Y tú respondiste. Reflexión final, te lo dije al comienzo, y ahora lo confirmo. Había algo en este video que Dios quería que vieras antes de perder la fe. Y ahora sabes qué era. Era un mensaje que te recordó que Dios nunca se ha ido, que te sigue buscando,
que sigue susurrando tu nombre en medio del ruido. Este no es un video más, es una marca en tu historia, el día en que casi te rendiste y Dios te habló, el día en que dijiste, ya no puedo más, y el cielo respondió, yo aún estoy aquí. No te vayas igual, toma este momento para reflexionar en lo que cambió dentro de ti. Recuerda cada palabra, cada lágrima, cada enseñanza. Guárdalas, vívelas y vuelve a ellas siempre que sientas que la fe se apaga. Hoy terminamos este estudio, pero no termina tu camino con Dios. Él te seguirá hablando, Él te seguirá guiando. Y si tú permaneces cerca, verás cómo lo que parecía un final era solo el comienzo. Te invito a volver a este canal siempre que necesites dirección, a seguir explorando los otros videos, porque cada uno ha sido preparado con el mismo amor, la misma oración, el mismo deseo, que no camines solo. Y antes de cerrar esta página, toma un momento de silencio. No salgas corriendo a tu próxima tarea. Quédate unos minutos quieto. Recoge lo que Dios sembró y háblale. Agradece. Respira profundo. Reconéctate. No cortes la conexión ahora, porque puede que este silencio sea el momento en que Él te diga algo más. Algo que solo revela al corazón que se queda un poco más. Gracias por estar, gracias por resistir, gracias por creer. No soltaste la mano de Dios y Él jamás soltará la tuya.